Y esa es la base de la diversidad, o sea, la tricoderma es una sola especie que mirá si bajo ciertas condiciones ambientales la tricoderma se va a dormir. Por Claro. ejemplo, no sé, baja la temperatura a ciertos grados o la humedad cae hasta ciertos grados. Lo mejor es tener diferentes especies, que haya una para cuando está seco, otra para cuando está húmeda, uno para de noche, otro para de día, otro para ciertas especies, otra para y que haya muchos genera que siempre haya alguno despierto. En cambio, si hay uno solo, el día que ese se cae, viene de nuevo la enfermedad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Bosque por Metro Cuadrado. Hoy vamos a hablar sobre los hongos. Y para eso le invitamos a Sole de la Enmienda a charlar con nosotros. Los chicos de la Enmienda se dedican a la regeneración del suelo, a la revitalización a través del trabajo con los microorganismos y la reincorporación de materia orgánica al suelo. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Hola Tommy, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. A mí me alucinan los hongos y bueno, nada, me encanta hablar sobre ellos. No soy micóloga, Ok. pero tengo bastante data que puedo compartir con ustedes, así que espero que les emocione también este tema y que Seguro, esto seguro que sí, no te preocupes. para Ah, investigar más adelante. además, hay algo ahí también, ¿no? No sos micóloga, pero digamos, el trabajo que ustedes hacen toma por licencia de lo que hacen, ¿no? También una recopilación de no solamente lo que tiene que ver con los hongos, sino con las bacterias, sino con los organismos que están ahí, digamos, es un laburo muy integral, ¿no? Es parte de la... Exacto, integra ecología, agricultura, integra biología, un montón de ciencias que en realidad lo que se hace es tratar de resumir todo para lograr algo en la práctica, que es lo más difícil, ¿no? Sacar del laboratorio todas esas ciencias. Sacar del lugar aislado Claro, y poder llevarlo a algo que está relacionado con otras cosas, ¿no? Bueno, y exacto. dentro de esto, y desde esta perspectiva que ya estamos nombrando desde el principio, ¿qué son los hongos? Bueno, ahí preparamos dos aproximaciones. Los hongos no son ni plantas ni animales, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Una micóloga chilena hace poco dijo en un webinar que, bueno, ella estuvo luchando durante años para que los hongos se los integre en los estudios. Siempre se habla de flora y fauna. Flora y fauna. Siempre es todo flora y fauna. Desde los niños en la escuela, flora y fauna. ¿Y dónde están los hongos ahí? Los hongos no son ni flora ni fauna. Son otro reino aparte. Son un reino, un tercer reino que hay dentro de los eucariotas, ¿no? O sea lo más nuevo dentro de toda la bibliografía es que se dividen los organismos en procariotas, eucariotas. Los procariotas son los más sencillos, las bacterias, y los eucariotas son todo lo demás, desde seres humanos, hongos, plantas, animales. Todos tenemos esa misma conformación celular, digamos. O sea, que el Y los hongos, hongo es complejo, digamos, por así decirlo, no es que está dentro de la misma categoría y complejidad en la que pertenecemos nosotros, por lo que me estás diciendo. exacto, exacto. La célula es una célula eucariota. Y dentro de los reinos se hace esta división, ¿no? Animales, plantas y hongos. Tienen su propio reino. El famoso reino fungi, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Y dentro de la red trófica del suelo, los hongos cumplen un rol fundamental. La red trófica del suelo es, así para decirlo más sencillito, no sé si todos estudiamos en un momento de la escuela la cadena alimenticia, ¿no? En donde eh, las plantas hacen fotosíntesis, después vienen los herbívoros que se comen las plantas y después vienen los carnívoros que se comen en los herbívoros. Bueno, no se habla más de cadena porque cadena es lineal. Red es más abarcativo, sí, bueno, no sé, los insectos cumplen un rol se alimentan a los pájaros, pero los pájaros también se alimentan de semillas, no solo se alimentan de insectos, entonces hay como múltiples direcciones en todas esas flechas, entonces por eso es una red. Y es trófica justamente porque hay alimentación, o sea, se comen unos entre otros. Y eso, digamos, es una parte fundamental del estudio de un ecosistema, porque es dentro de esa alimentación y liberación de heces, digamos, de desechos,
es que se dan los ciclos de los nutrientes, ¿no? Que se modifican los nutrientes porque todo finalmente vuelve al suelo. Creo que podríamos Eh, decir como la transformación de la materia se da la comida verdaderamente, tanto para nosotros como para el resto de los organismos. exacto. Y bueno, y en la red trófica del suelo es justamente esta alimentación de la microbiología del suelo. Tenemos las plantas, ¿sí? Siempre son la base porque son capaces de... las plantas hacen la fotosíntesis, ¿no? Podemos hablar un segundo de la fotosíntesis. La fotosíntesis, justamente, ¿qué hace? Captura el dióxido de carbono de la atmósfera, el oxígeno, así en términos generales, ¿no? El oxígeno no le interesa y ese carbono se agrega Separa. con otro carbono y otro carbono y otro carbono y otro carbono y muchos carbonos hacen todos los tejidos de la planta, ¿no? Eh, esa materia orgánica que se forma, digamos, gracias a la luz y el dióxido de carbono, ¿quiénes la descomponen? Y bueno, el grupo de descomponedores, ya estamos ahí en un segundo nivel trófico, que son las bacterias y los hongos. O sea, descomponedores del mundo hay dos, bacterias y hongos. Son los que descomponen, los encargados de reciclar la materia orgánica. Y bueno, y luego vienen todas las cadenas, todos los niveles tróficos superiores, ¿no? De otros microorganismos que se alimentan de bacterias y hongos y van liberando nutrientes en el camino de la alimentación, ¿no? Lo que veníamos hablando antes. O sea que podríamos decir ahí, recién te escuchaba y pensaba, al final del camino son siempre bacterias y hongos los que van a agarrar esta materia prima, que son las plantas. Y porque, como lo voy a decir de vuelta, pero porque me venía un montón de imágenes cuando te escuchaba, las plantas son capaces de agarrar del aire Sí, el carbono. O sea, parece exacto. loco. Pero lo agarran, lo incorporan y con eso, algo que parece muy intangible, el aire, no vivimos del aire, ahora lo Exacto, es vuelven algo muy, sólido, muy, muy sólido, exacto. algo sólido, de algo Y gaseoso a algo sólido. que es loco, y por eso es el principio, porque venimos, de ahí arranca, ¿no? De volver esto de vuelta, lo gaseoso y lo sólido. Y cuando eso ya está armado, hay dos cocineros nada más, dos encargados de la cocina en la naturaleza, que Exacto, son exacto. estos hongos, Sí. estas bacterias, y que después vendrán todos los demás. Todos La los demás, biomasa vegetal en algún momento muere. Y esa biomasa vegetal que muere tiene que ser descompuesta y vuelta a transformar a nutrientes para que crezcan nuevas plantas. Y en el camino alimenta a bacterias, hongos, protozoos, nematodos, insectos, lombrices, pájaros, mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. hago un comentario y como para profundizar también acá en la parte de los hongos, ¿no? Pero ya, ya de entrada, en lo que hablamos, la naturaleza, y cuando cultivamos plantas estamos trabajando con eso, no importa si hacemos en una maceta o estamos plantando en la tierra directo, no importa lo que cultivemos, siempre es naturaleza. Eh, Sí, ya en lo que hablamos está claro que la planta y los hongos y las bacterias tienen una relación muy íntima, ya sea para descomponer lo que generan, como sea para relacionarse con el medio en el que están. Ya de entrada no podríamos concebir a a la flora si no estuviera relacionada con el fungi y las bacterias, de entrada. no, totalmente. Es más, me das pie para hablar de algo que a mí me alucina, que es que en la rizósfera, o sea, las raíces de las plantas, esos milímetros de suelo que recubren las raíces de las plantas, que se llama la rizósfera, existe muchísima más biomasa de microorganismos que en el resto del suelo. ¿Y esto por qué es? Porque las plantas hacen la fotosíntesis y hacen cadenas de carbono. Pero estas cadenas de carbono, o sea, las plantas también sabemos que necesitan nitrógeno, fósforo, Potasio, zinc, molibdeno, un montón silicio, de magnesio, calcio, las que claro, quiera. y esos nutrientes la planta no los saca del aire. Entonces, ¿qué hace la planta? La planta dice, bueno, yo puedo hacer azúcares, que son estas cadenas de carbono. Las libera como exudados de raíz y con eso alimenta a bacterias y hongos que le facilitan a la planta el resto de los nutrientes que la planta no puede absorber del aire, digamos. Están en una constante negociación los microorganismos del suelo
con las raíces de las plantas. Porque aparte, el hecho de alimentar a bacterias y hongos significa que después van a venir protozoos y nematodos a comerse esos hongos y esas bacterias. Y se van a liberar los nutrientes, porque cuando el protozoo come una bacteria, o cuando el nematodo se come una bacteria o un hongo, libera desechos. Hace Y esos caca. desechos son listos, están listos para que la planta los absorba. Los 365 días del año, las 24 horas del día, con frío, con calor, en invierno, en verano, siempre. Y entonces, dentro de lo que sería el hongo, ¿no? Y lo que hablábamos antes de estos primeros centímetros de la rizósfera, los primeros 5 centímetros del suelo. Que también, digo, es lógico que sea tan rico esa parte porque es donde caen la mayor parte de las deposiciones que suceden en la tierra, digo. Caen las hojas, ¿dónde caen? Ahí, están ahí, en esos primeros centímetros. Las Sí, deposiciones de los animales, ¿dónde van a estar? Y están en los primeros centímetros de la tierra, porque se apoyó ahí. Se muere un animal, ¿dónde está? Ahí. Todas las, digamos, hablas de los primer horizonte, claro, ¿no? Esa rizósfera, ese lugar donde también hay, digo, es donde más intercambio sucede de materia, donde toda esta materia que ahora empieza a estar a disposición de los transformadores, esa unión se da ahí, en el límite entre el cielo y la tierra, en ese centímetro. ojo que yo estoy hablando de los 2 milímetros de contacto entre las raíces y el suelo. Es como, imagínate que la raíz Ok, ahí entendí. cubierta como por una capita que es alta en azúcar y está liberando todo el tiempo azuquitar, y entonces los microorganismos ahí se reproducen a pleno, en esos 2 milímetros, 3 milímetros, o sea, en esa superficie de contacto entre la raíz y la tierra, digamos. Hablando de plantas vivas, ¿no? Después tenés Ujú. el horizonte superficial del suelo que puede tener plantas vivas o no, puede ser una capa de mulch también. Claro, eso decía, ¿no? Que ahí es donde hay mucha actividad y hay mucho proceso transformativo y es por donde sucede en gran parte de los intercambios, como hablabas de la biomasa, dónde está concentrada la biomasa, y ahí en esos espacios. Bien, y con Exacto. respecto a lo que sería, estoy yendo acá al temario, eh, bien, con respecto a lo que sabemos de los hongos o la morfología del hongo, contame que, digamos, lo tenemos ubicado dentro de los reinos. Sí. Ahora, ¿cómo lo veo? ¿Qué es un hongo? ¿Cómo identifico un Bueno, hongo? claro, el hongo, uno piensa en hongos y piensa en el champiñón que encuentra en la verdulería, ¿no? Es lo primero que piensa. Pero esa es la seta. Eso es como si fuera, si hacemos un paralelo con una planta, sería la flor. ¿Por qué digo la flor? Porque es lo que contiene la sexualidad, digamos, del hongo, la reproducción del hongo. Contiene las esporas, que es lo que van a luego dar su progenie, digamos. Pero la parte vegetativa, digamos, lo que serían las ramas o las hojas de un hongo, es en realidad el micelio. El micelio crece debajo de la tierra, o sea, crece en completa oscuridad. Y el micelio está compuesto de un conjunto de hifas. Acá vamos poniendo unos conceptos como para irnos fijando estas cosas como básicas. Las hifas son como unos hilos, pensemos en unos hilos. Las hifas crecen, de hecho, se le dice muchas veces rizomorfos, porque si vieron alguna vez un hongo crecer abajo de un tronco, ponele, crece como con forma de raíz un poco. Y esos hilitos blancos que podemos ver así a simple vista, están compuestos por un montón de hilitos por dentro más finitos, que son las hifas. Y esos hilos blancos más gruesos son ya un micelio, que es un conjunto de hifas. Entonces, la espora, que vendría a ser como la semilla en una planta, germina. Cuando germina, crece una hifa. Esa hifa se ramifica. Cuando se ramifica, se hacen muchas hifas. Y ese micelio, cuando logra colonizar un espacio y está contento, fructifica. Y sale una seta que contiene las esporas. Esas esporas se liberan en el suelo, vuelven a germinar y vuelve a empezar el ciclo. Espectacular, no lo puedo creer. O sea, para la que está del otro lado, creo que
Nunca escuché, o sea, bueno, es seguro la mejor definición que escuché hasta hace mucho tiempo de lo que sería todo el ciclo del hongo, ¿no? Como de Ojo transformación. que hay hongos que no fructifican, Ok. pero bueno, no vamos a meter en los detalles porque si no vamos a hacer de esto, hay gente que se pasa toda su vida estudiando los hongos y no es la idea. No, bueno, no en este, no quizás en este webinar sí pueden ir ver los cursos que tienen ellos, los chicos de la enmienda, donde Sole explica también todo esto más en detalle y los recomiendo muchísimo. Lo pueden encontrar en la página web. No sé si me faltó algo, pero creo que va por ahí. Lo digo de verdad, hay No, un montón de información. el curso está aplicado al suelo. Los hongos son un tema más dentro de todos los temas del suelo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos definido que el hongo tiene un aparato reproductor que puede ser o no, como la seta, y está compuesto de micelio, que el micelio a su vez, si nos vamos más chiquitos, está compuesto de hifas, que las hifas son como hilos o raíces que se van como interconectando entre ellos y armando una masa, ¿no? Como Bueno, una... esto es muy interesante. Hay dos puntos interesantes en esto. Una, que el micelio es prácticamente inmortal. O sea, no se sabe cuándo se muere un micelio. O sea, un micelio mientras tenga materia orgánica para descomponer, sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Mientras no se lo coma un depredador, sigue creciendo y sigue... No es como que tiene una vida útil, vos decís que, bueno, las condiciones son perfectas, pero igual llega a su ciclo y muere. No, no, es como que nunca llega a su ciclo. De hecho, hay un micelio, que es el organismo más grande del mundo, que está en un bosque en Oregon, que el micelio tiene el tamaño de un aeropuerto y tiene 1500 años de antigüedad. Y todavía, y en ese punto, ahora la micología es una ciencia que está en constante cambio, digamos, se conocen 120.000 especies y se estima que como mínimo hay 5 millones. Entonces es como que también, es como que todos los días se descubren especies nuevas y bueno, y se está viendo esto de que, bueno, cuando se descubrió o sea, se pensaba que el organismo más grande del mundo era una ballena y no, resulta que es un hongo. Y en Que, esto que hablas, perdón, que otro tema más aparte, de las hifas de los hongos construyen la estructura del suelo. ¿Por qué? Porque justamente como que atan, por así decirlo de una forma muy sencilla, los agregados del suelo y crecen de forma que pegan pedazos de materia orgánica, partícula mineral, bacterias también que van creciendo ahí, y se arman como estos agregados del suelo que son lo que dan la porosidad, la esponjosidad de un suelo. Que haya un agregado separado de otro agregado genera que en el medio haya un poro por donde pasa el agua y el aire. El agua puede penetrar en profundidad y el aire puede mantener las condiciones aeróbicas, que son fundamentales para asegurarse de que no proliferan enfermedades. Entonces, el rol de los hongos en la estructura del suelo es fundamental. Y la agricultura, así como estuvo pensada desde el Egipto, digamos, el antiguo Egipto, donde se descubrió el arado y se empezó a arar, no para de destruir micelio de hongos, básicamente. Y por eso llegamos a niveles de desertificación como los que estamos llegando últimamente, ¿no? Básicamente por destruir micelio. o sea, vos mira, esto es algo que voy a agarrar lo que hablabas como la agricultura de base, ¿no? Y parecería loco, pero eh, asumo que eso tiene mucho que ver con el arado, ¿no? Me imagino, con el... El arado rompe la estructura del suelo y luego mata a los hongos, digamos, rompe las hifas. Ahora, aprovecho este momento para consultarte, que me ha pasado un montón de veces que me pregunten y a veces también me pregunto. No, está esta cuestión de decir, bueno, tengo un suelo donde quiero cultivar algo. Quizás había una casa, vamos a poner una situación de casa. Había un Sí. poquito de pastito, tampoco es que estaba muy cuidado, había vegetación por ahí. Entonces yo digo, bueno, quiero plantar algo nuevo, tengo que limpiar lo que hay ahí, sacarlo para ponerlo nuevo. Mm. Eh, en ese proceso, por lo que me está diciendo vos, te está llevando todos los hongos que pueden, todas las hifas que pueden haber crecido en ese lugar, te las está llevando entonces. En realidad sí, pero no. Si vos me decís que vas a agarrar un monte virgen y lo vas a desmontar y lo vas a arar,
ahí estás haciendo un desastre total. Ok. Ahora, si estás agarrando un terreno compactado de años, que había una casa lleno de cal y escombros, ahí no tenés hongos vivos, no tenés estructura, no tenés vida, tenés... No, hablo más, ponele de jardín. O sea, en mi jardín tengo vida, están creciendo ahí. O sea, se me ocurre un lugar justamente que hay pasto y plantitas y distintos tipos de eso, de plantitas. No es que no hay Bueno, nada, no es que no creció nada. Hay lo mejor, raíces de plantas ahí, entonces lo mejor que puedes hacer es agregar mucho compost. arriba de eso. Es decir, sí, no meter nada, no meter una pala, todo Claro. construirlo sobre, y seguir construyendo suelo, y construir suelo, y construir suelo, y construir horizonte superficial. Ok, qué bueno, ¿no? Como que es distinta esta mirada ya de entrada. No querés remover nada, sino agregar, seguir haciendo el proceso que ya tiene naturaleza, que es lo que hace, agregar materia orgánica. Y claro, porque cuanto más profundidad de horizonte superficial tengas, o sea, el horizonte superficial no tienen por qué ser 10 centímetros, podrían ser más. Y cuanto más suelo tengamos, las raíces más van a poder penetrar en profundidad. Y entonces más se van a romper las capas compactadas de los horizontes A, B, C, y finalmente en un suelo verdadero y debajo de un bosque, ¿qué hay debajo del horizonte A, B, C, ¿Qué, las qué sería rocas? eso, horizonte A, B, C, D? Los horizontes del suelo vos tenés el horizonte O, que es donde está la materia orgánica, en diferentes grados de descomposición, y después tenés el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C, y después tenés la roca madre, digamos. Son las diferentes capas del suelo, o sea, como para ponerles un nombre. Ajá. Debajo de las rocas, de la roca madre, se forman acuíferos naturales, y esos son los grandes reservorios de agua. Claro, Ahora, las ¿qué pasa? napas, ¿no? Lo que se conoce como las napas sería. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay capas de compactación por malas prácticas agrícolas, el agua no penetra, directamente se va de costado o se inunda, y son todos los problemas que estamos teniendo últimamente en los campos, ¿no? Perdón, nos estamos yendo del tema de los hongos. Yo puedo hablar No, eterna. no, no, pero está bueno porque de alguna manera, y como que, o sea, estamos hablando de esto porque estamos hablando de la regeneración de suelo, ¿no? Y a lo que Exacto. ustedes se dedican. Finalmente, si nosotros tenemos una buena estructura del suelo, tenemos una buena cantidad de horizonte superficial, con mucha materia orgánica, con mucha vida, muchas lombrices, lombrices no solo superficiales, sino en los demás, hay lombrices que van en profundidad, no sé si una vez vieron, yo una vez vi en mi casa una culebra de tierra, una lombriz gigante, no podía creer que existiera de semejante tamaño, que están más en la profundidad. Bueno, eso va incorporando todos estos nutrientes cada vez más profundo, junto con las raíces de las plantas. Las raíces también penetran, Como haciendo. abriendo. Exacto. Y esto genera que se formen napas de agua potable. Y es un gran problema. No cuidar la microbiología del suelo genera que no tengamos finalmente agua potable en un futuro. O sea, uno quizás parecía que en un momento nos estábamos yendo a cualquier tema en las profundidades de esto, pero qué loco que nosotros podemos estar hablando desde las napas o estas rocas, ¿cómo se llama? ¿Suelo madre? ¿Me habías dicho? La Rocas roca madre. madre, Roca madre. ¿No? Y cómo las distintas capas que hay hasta llegar a eso. Y todo se relaciona con que en el micro, que no se puede ver, estén estas hifas que están envolviendo y haciendo estas agrupaciones que agarran la materia orgánica y donde el agua filtra. O sea, exacto. el filtro del agua a nivel micro afecta a nivel macro. Y nosotros Exacto. estamos en el medio. Y me das pie para algo muy importante. Los hongos, además de todo lo que estuvimos hablando y de mucho más, pero ¿qué hacen? Los hongos generan los ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son un tema importante para el cultivador, eh, porque son recontraestimulantes del crecimiento de las plantas y son fundamentales, más allá de para que crezcan las plantas, como sumideros de carbono. Se está hablando de que en los bosques, los responsables de crear los ácidos húmicos, los ácidos húmicos son unas moléculas muy grandes de carbono, muy complejas y muy difíciles de descomponer. Entonces, como son difíciles de descomponer, quedan en el suelo, son un sumidero de carbono, son
algo que queda fijo, sin descomponerse, en los horizontes del suelo. Cuanto más ácidos húmicos haya, más carbono se secuestra en el suelo. Y esto es realmente justamente el kit de la cuestión de la agricultura regenerativa, ¿no? El hecho de secuestrar carbono en el suelo. Y lo que los hacen esto son los hongos, son Claro. los responsables de los ácidos húmicos, es la descomposición de los hongos. Por eso Tenés a hay tu una... bendición ahí saludando. Hola. Vine a chusmear, ¿en qué andaba mami? Y bueno, entonces hay una forma muy interesante de ver si un compost tiene hongos, y creo que hay una Me imagen compartiste ahí una también. imagen. Sí, 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 sí. Sí, Acá anda. que cualquiera puede hacer en su casa, ahora no, mi amor. Cualquiera puede hacer en su casa, que es poner en un frasco eh, una parte de compost en 4 partes de agua. O sea, ponen una tacita de café de compost con 4 tacitas de café de agua Bien. y lo agitan un rato, unos 30 segundos, bien agitado, y después lo dejas reposar unas 12 horas. Ok. Si el agua queda marrón, color café, digamos, esos son los ácidos húmicos. Entonces, eso quiere decir que tenemos un compost de buena calidad. Yo he comprado compost que, te digo sinceramente, el agua queda transparente de entrada, digamos. O sea que No tiene microbiológica. qué dato eso, que acabas de compartir. No es menor, como de cómo darte cuenta si el compost que estás comprando para una cama de cultivo, para lo que estés comprando, incluso el tuyo, si tiene una buena calidad o tiene presencia de hongos y en consecuencia de ácidos húmicos, ¿no? ¿Estamos hablando? Sí. Ácidos húmicos. Simplemente con agitarlo y ver si se separa, ¿no? Y si lo que a nivel color ya ahí tenés una buena apreciación de la Y si composición. no, no te vendieron materia orgánica directamente. No te vendieron, Claro, o sea, no te vendieron una materia orgánica que aparte tiene microorganismos. Te vendieron simplemente materia orgánica. claro. Que eso puede haber sido porque, una pregunta, digamos que los microorganismos mueren porque hizo calor, estuvo mal almacenado esa materia orgánica, etcétera. Los ácidos, ¿se ven afectados también en esas condiciones donde los microorganismos mueren? ¿Se puede Bueno, los ácidos húmicos una vez desnaturalizar? están producidos. Ya está, Son inorgánicos, o sea, no, no se no, transforma, digamos, no. justamente por eso son sumideros, porque son difíciles de Claro, descomponer. claro, es verdad, me habías nombrado eso. Que esa es la gran Pero, capacidad de la que se habla del compost, de que de que retiene, cuando vos pones compost en el sustrato, el compost después retiene elementos y se convierte como esta esponja, etcétera. Es por eso, cuando nos venden también el... exacto, exacto. Es más, si lo pueden comprobar tranquilamente teniendo un buen compost, si lo ponen en un colador o en un tipo filtro tipo Melita, el del café, y pones un compost copado con buena biomasa de hongos y le empezás a tirar agua que vaya lento filtrando, el agua te va a salir marrón. Y ese agua son ácidos húmicos. O sea, si vos regás con eso una planta, le va a encantar. O sea, la planta es feliz, porque los ácidos húmicos justamente estimulan el crecimiento de las Y que plantas. se producen como qué, como una consecuencia de qué proceso para el hongo, de su alimentación, de la descomposición. Si querés hablamos un poco de esto, de cómo los hongos se alimentan, digamos. Dale, me parece interesante. Los hongos saprófitos, que son este gran grupo de hongos que se alimenta de la materia muerta, ¿qué hacen? Es como si tuvieran un sistema digestivo exterior, o sea, liberan enzimas al medio. ¿Qué es una enzima? ¿No? Incorporamos un nuevo concepto, una enzima. Una enzima es una proteína que producen los organismos vivos que activa reacciones químicas. Reacciones químicas que podrían darse por cuestiones inorgánicas, que podrían tardar miles de años, se libera una enzima que hace que esa reacción química sea efectivamente... Como que inicie, es como un disparador, un iniciador de procesos de Exacto. transformación. Entonces, la materia orgánica, que está armada por ciertos enlaces de elementos dentro de sus moléculas,
empiezan a romperse. Las enzimas es como que cortan esos enlaces. Entonces, los hongos justamente se alimentan de la materia difícil de descomponer. O sea, justamente hablábamos de bacterias y hongos, ¿no? Que son los descomponedores. Las bacterias se alimentan de comidas sencillas. Comidas sencillas, estamos hablando de que tienen una composición molecular sencilla, que podría ser, por ejemplo, un azúcar simple. Que es lo que Eso, conocemos como los fermentos, ¿no? Como el proceso de transformación que sucede en los fermentos. sí, los fermentos son una descomposición anaeróbica. Ujú. Una fermentación es una descomposición anaeróbica, o sea, en ausencia de oxígeno, es lo que sucede en el vino, en la cerveza, en el pan, es una descomposición sin acceso al oxígeno. Pero Que, estamos hablando, sí, aeróbicas, digamos, no es por lo que está diciendo no es la única manera. exacto, descomposición aeróbica es en presencia de oxígeno. Ok. Y entonces, bueno, las bacterias descomponen la materia simple, ¿por qué? Porque liberan de a una enzima a la vez. Entonces, liberan una enzima que separa el carbono del oxígeno y hace clump, pero solo separa carbono de oxígeno. Y después, en otro momento, libera otra que separa el carbono del nitrógeno, pero solo separa el carbono del nitrógeno, plum. Es más puntual, digámosle, Es ¿no? puntual y por eso es más eficiente, digamos, y gana la competencia. Pero, ¿qué pasa? A los hongos les quedó esa materia difícil de descomponer, como por ejemplo la madera. La madera es un material la lignina es un material muy difícil de descomponer. Tiene en su composición anillos bencénicos se llaman, son como cadenas de carbono cerradas, que no hay por dónde entrarle Sí, a eso. el famoso No se hexágono que ves en las puede cosas entrar, químicas no se, complicadas. no se le puede entrar, es un material muy difícil de descomponer. Entonces, ¿qué hizo el hongo para competir con la bacteria en la evolución? Yo te libero todas las enzimas juntas. Entonces, los hongos pueden liberar un set de enzimas, todas a la vez, que atacan la materia orgánica y entonces rompen todos los enlaces a la vez. Entonces descomponen la madera, descomponen justamente Es como hasta un tanque el hongo, ¿no? Como que avanza y se va descomponiendo a con lo que se encuentre. ha visto que hay hongos que descomponen petróleo, Claro, digamos. claro. Descomponen lo más difícil de descomponer que está en el suelo, lo que queda. Por ejemplo, el pelo, el pelaje de los animales, que es muy difícil de descomponer, lo descomponen los hongos. Los hongos se encargan de toda esa materia que queda largo tiempo en el suelo sin descomponerse, los hongos se ocupan de eso. Entonces, le preguntábamos antes, ¿no? ¿Qué comen los hongos? Hay un tipo de hongos que es el saprófito, Sí. que es el que a nosotros nos interesa mucho porque tiene que ver con la descomposición. Ese come materia orgánica y su laburo está en Sí, materia orgánica compleja. Ese es su nicho, ese es su lugar, donde exacto. entran un montón de... ¿qué es esa materia orgánica compleja? Desde el pelo hasta la madera, me imagino que los huesos también, probablemente. Sí, Digo, y los aceites, por los ejemplo, aceites, claro. es muy difícil, los ácidos, ¿cómo se llaman? Los lípidos, los ácidos grasos, todo eso es muy difícil de descomponer y los hongos se encargan de devolverlo al suelo y devolverlo. Y entonces, ¿qué hacen los hongos? Descomponen por un lado la materia orgánica, por otro lado bioerosionan la roca, porque estas enzimas que liberan también van como rompiendo las partículas minerales, la roca está formada por sílice, también es como dura y difícil de liberar los nutrientes que están adentro de las partículas minerales, entonces las enzimas de los hongos también bioerosionan la roca, y todo esto lo incorporan a sus cuerpos y luego cuando son comidos por un nematodo fungívoro, por un microartrópodo, cuando son comidos, esos nutrientes se liberan en forma inorgánica, listos para ser absorbidos por las plantas. Que vos me decís, lo incorporan al cuerpo y ya me pareciera ser que ahora se convirtió en que camina el hongo, ¿no? ¿Y qué sería el cuerpo del hongo? La hifa, no te queda La, otra. la IFA, La exacto, la hifa. IFA. Entonces te escucho y pienso, el hongo tiene esta La función IFA y el de micelio.
de Ay, perdí. mediar entre el mundo de los muertos, ¿no? De la materia que ya orgánica muerta y el mundo de los vivos, porque la agarra, descompone lo que otros no pueden descomponer y lo incorpora a su cuerpo, pero su cuerpo es la IFA. O sea que no se va a ningún lado, se seguirá propagando, pero ¡pup! Quedó ahí, fijan, ¿no? Exacto, por Como, eso también se dice que los hongos, a la vez que disponibilizan los nutrientes para las plantas, los retienen. Viene una lluvia y no se te lavan los nutrientes. Cuando uno fertiliza con una sal, eso viene una lluvia y te lava todo. Lo que no absorbió la planta se fue al río, se fue, digamos. O sea, te lo claro. lava. En cambio, los hongos y la vida, la biomasa viva, no solamente justamente disponibiliza los nutrientes por el ciclo de nutrientes, sino que aparte retiene los nutrientes, no se van a ningún lado. Te Pero hago me una gustaría pregunta. hablar, Sí, sí, decime. me gustaría que nos quede tiempo para hablar de las micorrizas, que son Ah, como... listo, vamos con. Está bien, vamos ahí. Bien, micorrizas, que Micorrizas son otra categoría, ¿no? O como los otros, no. no son saprófitos, Bien, porque no comen, no se alimentan de la materia orgánica muerta en descomposición, sino que generan simbiosis con las raíces de las plantas. ¿Cómo es esto de generar simbiosis? Entran, digamos, adentro de la célula de la raíz de la planta. O sea, entran adentro de la célula. La planta les abre la puerta para que la hifa de la micorriza colonice la raíz de la planta. Esos son las VAM, las micorrizas vesículo-arbiculares, que son las que se utilizan el para la cultivo. morfología de las plantas. Sí. Ok. Después en los bosques también están las ectomicorrizas, que generan como una especie de manto, que no penetran dentro de las células, y después tenés las micorrizas ericoides, que son las de los arándanos, ponele, y la de las orquídeas. Hay 4 tipos de micorrizas, pero la más común es la VAM, que es justamente la que penetra dentro de la célula. Y justamente, ¿por qué penetra? En un sitio de infección, ¿no? Es como, ocupa un lugar como si estuviese infectando a la planta, pero no le hace daño, sino que le hace mucho bien, porque la planta alimenta a la micorriza con azúcares y la micorriza le trae desde lejos todos los nutrientes que la planta necesita, más agua. Agua también. El agua también se mueve a través del micelio, y haciendo la planta mucho más resiliente a las sequías, por ejemplo. Si no ¿Cómo? llueve, O sea, sí. vos me decís entonces que no así con los apófitos, los hongos apófitos, Saprófitos. saprófitos, no tienen esa capacidad que tiene la micorriza de desplazarle el agua a la planta. O sea, no, Los no. saprófitos buscan su propio bien, Digamos, no, digamos. pero tienen otra morfología, o sea, es un hongo distinto verdaderamente, más allá de que, Y también tienen fructificaciones. La diferencia es que uno coloniza plantas de raíces vivas y el otro se alimenta de directamente materia orgánica muerta. muerta. Claro. El tema de las micorrizas es fascinante. Hace poco se descubrió que en los bosques, en los bosques maduros, una micorriza puede colonizar diferentes especies, o sea, un mismo hongo micorriza puede colonizar un árbol, otro árbol de diferente especie y unos pastos que crecen por ahí, y todo conectarlo, o sea, conectar a esas 3 plantas de diferente especie por debajo de la tierra, y a la vez una planta o un solo árbol puede estar colonizado por varias micorrizas de diferentes especies. Y se descubrió, porque se descubrió una planta que no es verde, una planta blanca. Y dijeron, ¿cómo se alimenta esta planta blanca que no tiene cloroplastos, no puede hacer la fotosíntesis? Y bueno, chupa el azúcar de De la otras. micorriza de otras plantas, Claro. O sea, mira, árboles, yo te escucho con esto, ¿no? Que volvíamos a hablar. O sea, la clave de la micorriza es que genera un foco de infección, infección porque es un cuerpo externo, me imagino que ahí está, por eso es infección, que exacto, ingresa en un cuerpo, en otro. ¡Pac! Pero en otro organismo. hay uno que quiere entrar y por eso se infecta. Bien, ahora, eso le trae un beneficio a la planta, de tal manera que un mismo hongo puede conectar
hacer una conexión de un hongo a muchas plantas, o una planta puede hacer una conexión a muchos tipos de hongos micorrízicos. Y pienso, ¿no? Eso es como en las pelis, como en Avatar, ¿viste? La peli está Avatar, donde enganchan y se conectan al bosque con la trenza, no sé si lo llegaste a ver. Es como, si encontramos una manera de poder conectarnos con el todo, de la parte, ¿no? Como el típico, de como se habla de los hongos, cuando comes y te conectás con el todo en el nirvana, sería a través de los hongos micorrízicos, de alguna manera, Exacto. simbólicamente. De hecho, hay una cosa que es muy linda y muy tierna, que es cuando vos pensás una semilla en un bosque está todo cubierto, es todo sombra. Entonces, una semilla cae y germina en ese suelo y no tiene acceso al sol y no puede hacer fotosíntesis. Entonces, ¿cómo hace el bebito para crecer si no llega a la luz? Y lo coloniza la micorriza de la madre, que está al lado, y le bombea azúcares para que la plantita bebé crezca, porque el árbol madre sabe que en algún momento le va a llegar su vejez, en algún momento va a caer, pero va a tener al lado otro árbol lo suficientemente alto para ocupar su lugar. O sea que sería los hongos micorrízicos son la forma en la cual los árboles se relacionan, incluso con su descendencia. Exacto, Qué exacto. loco, ¿no? Qué poético. Pareciera ser que cuánto más hay de los hongos de lo que Increíble. nosotros pensamos. Sí, y bueno, y algo práctico sobre las micorrizas es que si ponen esporas de micorrizas, las micorrizas tienen que entrar en contacto directo con la raíz, porque si una espora de micorriza germina, tiene 48 horas como máximo para colonizar una raíz viva. Si no coloniza una raíz viva en 48 horas, muere. O sea que si yo compro micorrizas del grow shop y me Sí, dice, toma, acá sí, hay esporas, asumo que hay esporas. sí, Lo que me van a vender sí. siempre seco son esporas, ¿no? En general se vende en polvito. Ese polvito lo tengo que poner, si yo quiero que funcione, lo tengo que poner directo a la raíz. O sea, En, tra- si en yo trasplante trasplanto, espolvoreo la raíz. No, no le sí, pongo a toda la maceta, sino a lo que está circundante. en el agujerito de la raíz, del trasplante. En el pocito del Bien, trasplante, ahí tiras una cucharadita de micorrizas para que entren en contacto directo con la raíz. Porque aparte las esporas, si por ejemplo nosotros las mezclamos con agua y regamos con eso, las esporas se adhieren a la capa de materia orgánica y quedan ahí y germinan y se mueren. Entonces no sirven para nada. o sea que Entonces, de vuelta es clave que esté en el pocito del trasplante. Como si no, no exacto. sirve. O si no, en semilla. En el lugar Claro. ponemos la semilla. Entonces la semilla germina a la vez que germina la micorriza y ahí se juntan. Y una pregunta, si yo, por ejemplo, acá viniendo al plano cotidiano del cultivador, si yo eh, fui a Grow, me dijeron mi tricos y micorrizas a pleno son lo mejor, tenés que comprarte. Bueno, me compro. Eh, entonces, yo las micorrizas las voy a poner cerca de donde está la raíz, lo más cerca posible, si es que la planta ya tiene, o lo más cerca posible del lugar donde estoy germinando, si es que la planta lo voy a germinar directo. En una maceta donde yo voy a poner los tricodermas los tengo que poner entonces lo más lejos posible de las micorrizas. Hay un tema con la tricoderma y me das un Uy, pie perdón. Ah, bien, bien. porque a mí me gusta hablar de las tricodermas porque siempre digo algo que es muy polémico. La tricoderma es un hongo antagonista de otros hongos. Entonces, ahí hay unas imágenes que yo agregué que explican bien cómo las hifas de la tricoderma, eh, eso es sobre Fusarium, por ejemplo, atacan las hifas del Fusarium envolviéndolas y llevándolas a la muerte y luego alimentándose la tricoderma de los jugos internos del Fusarium. Ahora, así como sí, es como macabro. Manica. Así como la tricoderma, o sea, todos los exámenes de laboratorio dijeron, uy, qué bueno la tricoderma, al fin, un biocontrol para los hongos, que los hongos son siempre el gran problema, los hongos que son enfermedades, que son nuestro tercer grupo, tenemos saprófitos, tenemos micorrízicos y tenemos los hongos que son enfermedades, que directamente atacan tejido vivo.
todas las enfermedades las podemos poner en el mismo grupo, digamos, desde las que atacan, eh, no sé, La uña la del boberia, pie. la boberia que ataca la hormiga y la de la uña del pie, hongos que atacan tejido vivo. Bueno, la tricoderma ataca tejido vivo, o sea, Claro. ataca otros hongos vivos. Y, y está buenísimo porque los científicos dijeron, bueno, tenemos la solución a los hongos patógenos. Y después se dieron cuenta que no solamente atacan al micelio de los hongos patógenos, sino que también atacan los hongos benéficos. Claro. Entonces ahí tenés un problema, porque los hongos benéficos, saprófitos, los que construyen los agregados del suelo, los que generan los ácidos húmicos, son los que nos mantienen las condiciones del suelo para que no se generen enfermedades. Las enfermedades se generan en condiciones ligeramente anaeróbicas o anaeróbicas. Cuando nosotros tenemos una buena biomasa de hongos benéficos, tenemos condiciones aeróbicas. El medio directamente no pueden proliferar las enfermedades, porque el medio no les ayuda a proliferar. Entonces, una buena defensa para las plantas, para que estén saludables, sería tener una alta biomasa de hongos benéficos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos la tricoderma, Solo tenés estamos eso. matando, claro, estamos matando la diversidad que nos protege a la planta. Entonces, siempre digo que con la tricoderma está buenísimo para usar en caso de enfermedad. O sea, tenés un cultivo que se te afectó con un hongo, descubrís que hay un hongo patógeno y ahí le pones tricoderma para atacar a la enfermedad. Pero después, cuando vos pones un buen compost con un montón de diversidad de hongos benéficos, ahí no tenés que poner tricoderma, porque vas a estar haciendo y deshaciendo, estás haciendo y deshaciendo en el mismo acto, eh, rompiendo algo que está bueno O sea, con vos una sola de un hongo. estamos. Está bueno esto que decís, ¿no? Como entenderle el lugar que tiene el tricoderma porque pareciera ser. O sea que ya abrimos un panorama muy grande. Ya no es que en el plano del cultivador, del que ahora está mirando, ahora de repente se está encontrando con un mundo muy complejo. Primero de todo, complejo me refiero a que tiene varias alternativas, varias posibilidades. Y no es que los hongos se dividen entre los que me matan mi cultivo y los que puedo usar contra ellos. No, como tricoderma y micorrizas son los buenos y todo lo demás son los malos. No, de hecho, perdón, de hecho, tricoderma te sirve, claro, pero sirve contra todo. Mucho mejor es tener un consorcio de los que nos gustan muchísimo más como principio, que son de los saprófitos. Voy a estar todo el webinar así. No, nos conviene tener un consorcio de saprófitos que ocupen espacio, que sean eso, un buen consorcio que dicen acá estamos plantados para defendernos de todo el que nos quiera copar la parada. Exacto, por Eh, competencia. claro, es decir, estamos acá bien plantados en una interconexión muy, muy ya fluida con la materia orgánica del lugar y eso nos defiende de otro tipo de patógenos. Y que esa es la verdadera defensa, que no está en un solo organismo que se coma todo lo que hay, sino en un colectivo que sea resistente en su heterogénea frente a lo que pueda venir. Exacto, y esa es la base de la diversidad, o sea, la tricoderma es una sola especie que mirá si bajo ciertas condiciones ambientales la tricoderma se va a dormir. Por Claro. ejemplo, no sé, baja la temperatura a ciertos grados o la humedad cae hasta ciertos grados. Lo mejor es tener diferentes especies, que haya una para cuando está seco, otra para cuando está húmeda, uno para de noche, otro para de día, otro para ciertas especies, otra para y que haya muchos genera que siempre haya alguno despierto. En cambio, si hay uno solo, el día que ese se cae, viene de nuevo la enfermedad. Y que eso tiene mucho que ver también ya directamente como con toda una metodología en realidad de trabajo, como podríamos poner una gran diferencia. La naturaleza de entrada nunca le deja a uno solo la responsabilidad de todo, nunca. Siempre hay un montón, como decías recién, que se dedican a eso. Ya sea, no es un hongo descomponedor, no es un hongo saprófito, ni uno solo depredador, siempre es una continua red, no es una cadena, una continua red. En cambio nosotros cuando trabajamos por lo que veo, ¿no? En la agricultura es siempre lineal el pensamiento.
le doy de comer a la planta, ponele esto para esto otro, ¿no? Como una cuestión siempre de hago A para llegar a B. Y eso lo que nos da es una gran dependencia de ese producto, de ese medio, en caso del tricoderma incluso, bueno, de ese hongo. Y si eso falla, ¿no? Como es un modelo que no está tan preparado cuando es solamente para una sola cosa, a la contingencia, al Es cambio de situación. totalmente, totalmente, Tommy. Es más, por eso yo los invito a que hagan sus propios sustratos, tengan su compost. En la enmienda hacemos análisis, les podemos analizar el compost y decirles si está bueno o si no, y eso lo mezclan con turba o con fibra de coco, le ponen un poco de vermiculita o perlita, le agregan micorrizas y ya está. Y No ya tenés que está. comprar el hecho, Bueno, el empaquetado, digamos. de hecho, aprovecho para invitar a los que todavía no lo vieron. Nosotros tenemos un cogotip subido en nuestro canal de cómo armar tu propio suelo. Y lo que dijimos es Claro, exactamente eso. Materia orgánica y un par de elementos que te ayuden en la estructura del suelo. Y que lo importante en la estructura del suelo es que no se apelmace y que retenga agua. Para, digamos, que tenga capacidad de vuelta, de sostener ese agua, de que no se desplace tan rápidamente, porque el agua es el medio para la vida. te voy a decir algo que te va a explotar la cabeza. Yo estoy plantando algunas plantas directamente 100% en compost, Ok. pero porque estoy haciendo unos compost que son muy altos en hongos, entonces tienen estructura, retienen agua y todo lo hacen a través de los hongos. Ahí tengo muy buenos resultados, la verdad. Así que No, no, te tiro como una, ¿no? ya de Que no se hace, entrada. pero tranquilamente se puede hacer para toda la huerta. Bueno, árboles frutales, ni que hablar. Qué loco cómo de repente el hongo pasa de ser este mal que aparece cuando hay lluvia y mucha humedad y en exterior en la época de flora y en interior cuando está mal ventilado, a convertirse en el medio para la vida, ¿no? En ese reino totalmente complejo, el reino fungi, lleno de un montón de variedades, que algunas son más a favor y otras no tanto a lo que nosotros queremos, pero que definitivamente es mucho más de lo que inicialmente pensábamos, incluso al principio de esta conversación, ¿no? Como, No solo eso, si hay enfermedades es porque están ausentes los benéficos. O sea, eso tenemos que tenerlo como siempre en la cabeza, ¿no? ¿Qué nos está indicando la enfermedad? Nos está indicando que faltan ahí los microorganismos benéficos, que son los que van a competir y van a inhibir a las enfermedades. que quizás nosotros en un sistema productivo, una planta que muere es plata que perdemos para la mayor parte, ¿no? Como en este sistema productivo. Eh, Claro, lo que nosotros nos interesa es producir plata a través de un proceso que sucede en la naturaleza. La naturaleza, si una planta muere, no pierde plata inherentemente, lo único que hace es transformar la materia. De claro. hecho, si una planta muere, gana posibilidad para las que están por venir. Si muere, era porque ya no tenía que ocupar ese espacio dentro del proceso. Ahora le tocaba uno nuevo. Quiere decir, en esta metodología, en esto que estamos hablando, el fin de la planta es visto solamente como una transformación más dentro de toda una red, y no como una pérdida inherente. Y para nosotros cuando estamos cultivando muchas veces nos pasa eso. Bueno, pero quiero que todas mis plantas estén espectaculares, estén divinas, etcétera. Claro, sí, pero si vos no le das las condiciones, la naturaleza va a actuar rápidamente para decirte, che, macho, pero es que esto acá no va. Exacto. Está todo bien, Y pero no acá como no. nosotros las enfermedades, ¿no? O sea, toma tu enfermedad como tu propio médico. O sea, ¿qué te está diciendo la enfermedad? Y bueno, tenés un problema en la nutrición, estás comiendo bien, estás durmiendo bien. eh, Y que al final de camino es la demostración, como también para hacer una conclusión en todo esto más filosófica también, y es que la muerte es parte de esa transformación. Nosotros no queremos morir porque estamos vivos, bueno, está bien, pero en realidad verdaderamente
al final del camino la enfermedad no es parte que otro organismo interactuando con nosotros y llevándolo a un lugar de cierre, de conclusión. Es una relación muy distinta a la que Sí, culturalmente tenemos, ¿no? sí, totalmente. Es una cuestión conceptual y Co- de enfoque. Y que quizás a gran escala empieza a tener, bueno, quizás no, a gran escala este concepto empieza a tener repercusiones muy grandes, Y igualmente. estamos viendo que la agricultura y la ganadería contribuyen a la crisis climática, o sea, la salida que están encontrando en los diarios están poniendo, bueno, listo, no hay que comer más carne, como si o sea, como si esa fuese la salida, porque claro, como las vacas generan gas metano, entonces, Siempre lo no es mismo. lineal, otra vez lineal. Lineal. No, no, Bueno, ¿qué está mal esto? Entonces, esto me lo tiene que corregir. Como, bueno, o como en sea, la vida a veces, ¿no? acabo de leer un paper hace poco de Jacobo, es la científica, que hicieron unos análisis en la cuenca del río Salado de producción de ganado, en donde un pastizal al aire libre, con un pastoreo racional y todo bien dado de forma natural, en donde las vacas no generaban, eran carbono neutras, o sea, construían suelo a la vez que lo liberaban a la atmósfera. Entonces, el balance entre las dos cosas daba cero, daba neutro, carbono neutro. O sea, nunca fue más ecológico que comer carne al final. No sé, son temas muy polémicos y muy en discusión en el último tiempo, pero a lo que voy es que si nosotros construimos suelo, estamos mitigando la crisis climática y a la vez estamos generando plantas más fuertes, más resilientes y más Menos saludables. dependientes de un producto que las mantiene vivas, ¿no? Como quizás Exacto. pareciera increíble, pero a mí no me gusta cuando empiezan los tonos conspiracionistas del Estado, de la sociedad, digamos, ¿no? De las grandes empresas, etcétera, porque siento que lo lleva todo a un plano donde es re fácil decir, bueno, es culpa del otro, de las grandes empresas y los grandes monopolios económicos. Que no es que no suceda, pero a mí no me gusta mucho hablar así, pero sí es cierto que si yo dependo de 6 productos para que tener grandes resultados, entonces más vale que no me falte uno. Y eso es una gran dependencia dentro del sistema productivo. Y, digamos, ¿existe esa manera de cultivo? Existe. Pero definitivamente es una metodología que nos hace de vuelta muy dependientes de empresas que fabriquen esos productos. Y es Exacto. algo que se ha dicho por tanto tiempo que ahora pareciera ser que es la única manera de cultivar. Cuando en la naturaleza no existen esos productos, existen los hongos. Crecen a base de agua y sol, porque tienen un suelo sano que las mantiene Y que el saludables. suelo sano se constituye a través de la presencia de microbiología y de hongos que están relacionándose activamente en la transformación de la materia. ¿No? Como, Exacto. pero ¿quién va a monopolizar el negocio de los hongos? Nadie. ¿Cómo podés lucrar ese negocio? No, Como, de hecho, los hongos, te digo, son seres que cuesta mucho reproducirlos en laboratorio, por eso es tan difícil estudiarlos. Muchos hongos se inhiben con las comidas que se les dan en los laboratorios. Crecen en condiciones de baja cantidad de comidas. O sea, en la naturaleza hay hongos que crecen re felices y que cuando los querés cultivar en una placa Petri no no. crecen. Se inhiben en el laboratorio. Bueno, Entonces las son. micorrizas me imagino que deben tener ese problema justamente. ¿Cómo la aislás de la raíz? O sea, ¿cómo? Eso ni que hablar, pero bueno, hay bastante de laboratorio sobre micorrizas, están bastante estudiadas. Eh, pero digo, los hongos de saprófitos de los bosques, esto te digo, estas 5 millones de especies que se cree que existen y que todavía no se conocen, pero se estima que existen 5 millones. La verdad que no, es la naturaleza. Y por favor, vayamos de la mano a la naturaleza, no querramos seguir manipulándola, porque no nos está yendo bien por ese camino. Bueno, me quedo con esto último que dijiste y lo bueno es que yo lo digo mucho, pero ahora lo dijiste vos, ¿no? Como
Vaya- Bien, vayamos de camino a la naturaleza porque es el más fácil. O es sea, más fácil. pareciera ser que de repente es como si fuéramos niñes rebeldes que no le quieren hacer caso al mismo proceso de donde vienen. Madre naturaleza, no le hacen A caso a su... veces dice, vos querés comer, producirlo así. No, yo te voy a reinventar. Qué loco, ¿no? Como, no, voy a hacer como... Y mirá, parecía ser, no me quiero meter mucho ahí tampoco, pero digo, si hiciéramos una analogía, qué común es el niño que dice, no, como quiero hacerlo distinto, quiero reinventar mi forma, quiero reinventar la manera que vos lo hacías porque me parece que está mal. Y después te das cuenta que terminamos haciendo lo mismo que nuestros padres, ¿no? Como quisimos inventar para darnos cuenta que en realidad en ese conocimiento colectivo o en esa enseñanza que nos estaban dando había cargada una experiencia que no pudimos percibir al principio, pero que era clave. Y eso es la evolución. O sea, no Claro, podemos eso. como seres humanos que nacimos ayer, porque nacimos ayer en la historia de la evolución, creer que podemos entender millones de años de evolución en donde los hongos en un momento dominaron la Tierra y donde fueron los hongos los que permitieron que las plantas colonicen la Tierra. O sea, fue gracias a negociar con los hongos que las plantas colonizaron la Tierra. Y no se tiene en cuenta los millones de años de evolución, de que no pueden estar tan errados los millones de años de evolución, ¿no? Es como, Eso es lo que quiero decir, de adaptación, de distintas eras, de cambios profundos climáticos, donde, digamos, que la vida haya permanecido a través de esos procesos es una demostración clara de que esa estrategia sirve, digamos, que esa pluralidad, que esa gran variedad es donde encontramos la flexibilidad de adaptación. Y que de alguna manera nuestros cultivos también lo podemos llevar eso, porque pareciera ser que, uy, bueno, pero ¿cómo hago para traer millones de años de experiencia de la naturaleza a mi compost? compostando. Compostando. Claro. Y hay un dato que está bueno también, que les sugiero, si alguna vez se van de vacaciones, si logran viajar y están en algún bosquecito, en algún monte nativo, en algún lugar que sea natural, sin disturbios, se lleven una tacita, o sea, lo mínimo, un sobrecito, una paladita de suelo, y usen eso como inóculo en sus compost. Van a lograr aumentar la diversidad, traer especies que capaz en la ciudad no están y las pueden incorporar y tener sus beneficios en el compost. Las que se adaptarán, las otras no, pero Está bueno, bien, van a pero aumentar. estás inoculando, digamos, y trayendo mayor variedad Sí, por a favor, un poquitito, muy no poquito. el suelo de un bosque, Muy por favor, poquito, muy poquito. Esto es... inóculo. Está bueno lo que decís, dos cosas, ¿no? Como por un lado, que poquito basta para hacer un cambio para poder generar una multiplicación, y eso es porque está vivo, entonces se regenera y se multiplica. Eso está bueno, por otro lado, y por otro lado, también esto de decir, bueno, al final del camino, poder enriquecer mi compost está al alcance de, como con cuidado, lo que vamos a decir, pero con mucha conciencia de decir, bueno, si yo me fui, me estuve un mes en el sur, en contacto con la naturaleza, etcétera, con que te lleves un ínfimo es suficiente como para que vos ya puedas perpetuar este proceso que tiene la naturaleza de multiplicarse y de expandirse. Sí, Y pensá no que necesitas de nadie. las esporas de los hongos son polvo. No sé si Claro. vieron algunas esporas de hongos, son polvo. Y entonces están medio por todos lados, andan dando vueltas las esporas por todos lados. Los hongos generan millones de esporas. Y bueno, entonces una tacita de café de suelo de bosque contiene millones de millones de millones de esporas de diferentes hongos que pueden germinar en el compost, siempre y cuando tengan comida, ¿no? Tengan lo que se llama los secos del compost: paja, papel, cartón, hojas secas de otoño, chip de madera, todas estas cosas que a veces dicen, a veces me llama la atención porque el compost que quieren obtener es un compost perfecto. Y la verdad que mi compost tienen pedacitos de tronquitos todavía que faltan descomponer, pero si Que tengo están los hongos, buenísimos, claro. Te estás tengo los hongos, llevando un gran inóculo de tu compost en barrita. claro,
Y eso va a durar 6 meses y si están presentes los hongos, le va a servir para alimentarse durante los próximos 6 meses. Mejor que quede ahí, no lo vamos a sacar. Quizás a veces nos perdemos de darle verdaderamente ese valor al proceso. Quiero decir, la ramita esa, el tronquito, si yo lo dejo en mi cama de cultivo, por ejemplo, en mi cantera, como la de ahí atrás, a mí personalmente digo, me suma. Es un lugar que si Exacto, tiene hongos, buenísimo, va a seguir habiendo hongos ahí. Significa que ya es lugar de hongos. Pero no solamente exacto. eso, sino que no es que ahora es tronquito y ahora es nada. No, en el proceso de tronquito a menos, a cada vez menos, es donde está el verdadero beneficio también. Exacto, ácidos fúmicos, enzimas, no disponibilidad de nutrientes, un Alo- montón de cosas. alojamiento para hongos, lugar donde se reproducen, lugar donde esa materia orgánica probablemente se hinche, se llene de agua también. La madera, ¿no? Totalmente. Cuando se descompone, que tiene esa capa del tronco podrido, no está podrido, ese tronco está vivo. Claro, todo alimento de otros organismos. Pero bueno, estos conceptos también, no es el tronco podrido del bosque. Al contrario, ese tronco ahora mismo está siendo albergue de muchísima vida, de muchísimos procesos transformativos. La red trófica se está dando en ese tronco que en otoño ahora tiene su seta, tiene su cuerpo reproductor y que a veces lo comemos y que a veces no, pero que está ahí cuando lo vemos, parte de Mm. la identidad del bosque. Eh, bueno, me encantaría, creo que vamos a seguir charlando en esto, vamos a armar otro más seguramente con otro tema para entrar así en profundidad y maravillarnos de las posibilidades de la naturaleza. Fue un placer tenerte acá, Sole, te agradezco muchísimo. El placer fue mío, a mí me encanta hablar de esos temas y me encanta el rol de la divulgación. Creo que es muy importante acercar a todos la ciencia de cerca porque cambia la forma en la que entendemos el mundo que nos rodea y podemos tomar mejores decisiones. Sin dudas, sin dudas, sin dudas que ser, digamos, si no es estéril, ¿no? Podríamos decir que queda, el conocimiento queda estéril, guardado en lugares donde no nos podemos beneficiar de eso, el común de la gente. Esto ha sido todo por hoy en este capítulo de Bosque por Metro Cuadrado. Les agradezco muchísimo por haber estado, por haber compartido con nosotros, por haberse tomado la oportunidad de adentrarse en el mundo de los hongos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.